Necesito ver el guión original para reescribirlo en un inglés más sencillo para un estudiante de quinto grado, manteniendo todo lo demás igual. Sin embargo, me has proporcionado el guión en tu mensaje, así que ahora puedo proceder con la reescritura. Permítanme reescribir este guión línea por línea en un inglés simple y claro que un estudiante de quinto grado pueda entender. Este sobre lo cambió todo. Mi madre lo empujó sobre la mesa cubierta de mantel, su anillo de diamantes brillando a la luz. Mi hermana se acercó con el teléfono listo, fingiendo que era un momento que debíamos recordar. El restaurante se quedó en silencio. Los músicos que tocaban instrumentos de cuerda hicieron una pausa en medio de su canción. Dentro de ese sobre no había dinero ni una tarjeta. Era una carta que decía que ya no formaba parte de la familia, firmada por todos. Mi regalo de graduación. Lo doblé 1, 2 veces, y me puse de pie. Sin palabras, sin una gran escena, solo silencio y el peso del papel en mi mano. Creían haber escrito mi final. No se dieron cuenta de que acababan de empezar el suyo. Quédate hasta el final. Verás cómo el silencio lo cambia todo. De pequeña, aprendí pronto que el amor en nuestra casa tenía reglas sobre lo bien que te iba. Mi padre, Charles Bennett, medía tu valor como el dinero en un banco. Mi madre, Diane, lo medía por cómo veían las cosas los demás. Mi hermana, Avery, resultó ser la mezcla perfecta de ambas. En las cenas, siempre me presentaban la última. Avery es una abogada de renombre en Nueva York. Mi madre sonreía radiante, apoyando con orgullo la mano en el hombro de mi hermana. Luego, su voz se suavizaba, casi como si lo lamentara. Y esta es Taylor. Sigue en la escuela. La misma pausa, la misma sonrisa educada, como si yo fuera una tarea atrasada, esperando a que la revisaran. Los invitados asentían, me miraban rápidamente y luego dirigían su atención a las bebidas elegantes. Aprendí a devolverle la sonrisa discretamente, siempre de la misma manera. Nuestro comedor siempre olía a cera para madera y expectativas. La elegante lámpara sobre la mesa de cristal proyectaba una luz fragmentada sobre mi copa, dispersando reflejos que nunca se detenían del todo. Solía contarlos, pequeños círculos fragmentados, mientras mi padre hablaba de negocios y tratos, y mi madre daba las gracias a los ricos que pensaban que ser elegante era lo mismo que ser bueno. Avery se desenvolvió de maravilla en ese mundo. Aprendió a moverse entre conversaciones, cuando reír suavemente, cuando ladear la cabeza lo justo para parecer interesada. La observaba como si estuviera estudiando para un examen. Cada movimiento merecía aprobación. Cada pausa estaba planeada. Yo, en cambio, trabajaba de noche en una cafetería cerca de la escuela. El silbido de la máquina de expreso era más fuerte que cualquier conversación en casa. Allí, a la gente no le importaban los apellidos ni la historia familiar. Solo querían que sus pedidos fueran correctos y que sus nombres estuvieran bien escritos. Eso me gustaba. Era fácil de medir, limpio, honesto. Un domingo, después de una larga jornada de trabajo, llegué a casa y encontré a Avery sentada en la encimera de la cocina, con el portátil abierto, mientras mi padre servía vino. Justo estábamos hablando de ti, dijo, haciendo girar la copa. Avery cree que estás perdiendo el tiempo trabajando en una cafetería. Avery no levantó la vista. No es perder el tiempo, papá. Es forjar el carácter. Su tono era ligero, pero la agudeza estaba ahí, lo suficientemente aguda como para romper el aire educado. Me reí suavemente, fingiendo que no me dolía. Me estoy pagando la universidad, dije. Mi padre se encogió de hombros. Los títulos universitarios no pagan las facturas, Taylor. El dinero sí. Recuérdalo. Quería recordarle que entendía de dinero mejor que nadie en esa casa, que podía crear sistemas, hacer seguimiento de números, predecir resultados. Pero su atención ya estaba volviendo a Avery. Después de esa noche, dejé de intentar unirme a sus conversaciones. Simplemente comencé a observar, a recopilar información de la forma silenciosa que me parecía sensata. Aún así, hubo momentos en que pensé que tal vez las cosas cambiarían. Como cuando gané una beca nacional de investigación. Les envié el correo electrónico, adjunté la noticia y esperé algo.
Mi madre respondió 6 horas después, estoy muy orgullosa de ti, cariño. Tenemos una fiesta elegante esta noche. ¿Podemos publicar sobre ella mañana? Nunca lo hicieron. Ese fue el día en que comprendí algo simple pero siempre cierto. En mi familia, la atención era como el dinero, y yo siempre era la trabajadora no remunerada de su negocio. Recuerdo el sonido de las copas de cristal esa noche, como tintineaban perfectamente al ritmo, como si la casa misma celebrara que nadie me viera. Esa fue la noche en que descubrí mi lugar en esta familia, a medio camino entre el silencio y la prueba. 2 días antes de la graduación, llegó un mensaje al chat grupal familiar, un enlace para reservar un restaurante. Maison Lumière, el mismo restaurante que mi madre reservaba para cada momento importante que no fuera mío. El mensaje era simple. Cena antes de la graduación para Taylor. Vístete bien. Sin emojis, sin calidez, solo una tarea envuelta en control. Hice clic en el enlace. Mi nombre ni siquiera estaba en la lista de invitados. El mensaje de bienvenida decía, la familia Bennett, Charles Diane Avery. Que faltara el nombre no era un error. Era un mensaje. 1 hora después, Avery me envió un mensaje privado. No lo pienses demasiado. Es solo formato. Formato. La palabra se repetía en mi cabeza. Así era como me veían. Algo fácil de borrar. Esa noche, me senté en mi escritorio, las luces de la ciudad parpadeando contra la ventana como estática de televisión. Mi bandeja de entrada brillaba con mensajes sin leer de inversores, compañeros de clase, profesores. Logros, grandes momentos, reconocimiento. Nada de eso parecía importante cuando las personas que te enseñaron tu valor todavía te evaluaban en silencio. Repasé nuestras viejas fotos familiares, vacaciones, días festivos, eventos benéficos, la postura perfecta de mi madre, las sonrisas ensayadas de mi padre, el encanto aprendido de Avery, y yo siempre al margen. Medio iluminada, medio vista. No era nuevo. Simplemente era la primera vez que lo veía sin esperanza. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la universidad diciendo que daría un discurso en la ceremonia de graduación. Mi mentora, la doctora Álvarez, me había elegido para el premio al joven líder en tecnología. Escribió, este es tu momento, Taylor. Aprovéchalo en silencio. En silencio. Esa palabra se sintió como un salvavidas, algo sólido en un mundo de cristal. Cerré el portátil y respiré hondo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas en líneas rectas y limpias. Empecé a notar lo preciso que se había vuelto todo a mi alrededor. La taza de café alineada con el cuaderno, los papeles apilados por color, el reloj marcando un ritmo constante. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que mi vida no era un caos. Estaba organizada, solo que ya no por ellos. Sonreí. Esa sonrisa que se esboza cuando ya se han recopilado las pruebas. La noche anterior a la cena, la ciudad bullía bajo el peso de la lluvia de verano. Las ventanas de mi apartamento estaban empañadas en las esquinas, y el cristal temblaba con cada tren que pasaba. Dentro, todo estaba en orden. Papeles alineados, pantallas con un suave brillo azul. Preparé una cafetera recién hecha, el olor, penetrante y reconfortante, atravesaba la tormenta exterior. Mis dedos tecleaban al ritmo de la lluvia. Cada línea de datos, cada documento archivado, era otro acto silencioso de contraataque. Había dejado de intentar explicarme hacía meses. Las explicaciones eran para quienes querían ser comprendidos. Los registros eran para quienes planeaban ser recordados. Así que guardaba registros. Cada formulario de beca, cada carta de adjudicación, cada línea de código de mi proyecto Rootflow. Lo que empezó como una pequeña investigación se había convertido en algo real, un programa informático que ayudaba a las pequeñas empresas de reparto a planificar mejores rutas. Isen se encargaba del análisis numérico. Maya moldeaba su aspecto en pantalla, y yo, el empleado de la cafetería con un título en administración de empresas, había escrito el código principal. No era sofisticado, pero funcionaba. El gran momento llegó una mañana temprano, mucho antes del amanecer, cuando realicé una prueba que redujo los costos de gasolina en un 12%.
Recuerdo estar recostado, mirando las cifras. Prueba. Prueba real, indiscutible. Para cuando llegó la competencia de startups de la universidad, Ruth Flow estaba listo. Mi profesora, la doctora Álvarez, me detuvo antes de subir al escenario. No necesitas venderte, dijo. Solo muéstrales cómo funciona. Deja que los datos hablen. Lo hicieron. Cuando terminó la presentación, estallaron los aplausos, educados al principio, luego sinceros. Entre la multitud había un hombre con un elegante traje gris. Nathan Cole, jefe de Northbridge Logistics. Se acercó después. Su tono mesurado, su interés genuino. Han construido algo que puede crecer, dijo, estudiando los gráficos. Pero más que eso, algo justo. Justo, una palabra que no había escuchado en años. Nos vimos 2 veces después de eso. La tercera vez, deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una carta de intención. Northbridge quería comprar Ruth Flow por $6,2 millones, además de un puesto de director para mí después de graduarme. No firmé de inmediato. Leí cada regla, cada pequeña línea. Quería asegurarme de que el sistema que había construido, el que se construyó desde el silencio, no desde el privilegio, se mantuviera igual. Cuando finalmente firmé, no sentí una victoria, sino un equilibrio. A partir de ese momento, comencé a crear mis propios archivos. Copias digitales de cada documento, con sello de tiempo y bajo llave. Recibos de compra, registros de licencias, confirmaciones de pago, el tipo de registro en papel que no solo cuenta una historia, la sella. La noche que recibí la confirmación final de la transferencia de dinero, imprimí la carta. El sonido del papel al salir de la impresora fue más claro que un aplauso. Fue entonces cuando abrí el chat del grupo familiar por primera vez en meses. El mensaje más reciente era de mi madre. Una foto de Avery en una fiesta de un bufete de abogados, con el siguiente subtítulo: orgulloso no alcanza para describirlo. Escribí una respuesta simple: cena de graduación confirmada. Estaré allí. Sin emojis, sin explicaciones. Después de eso, limpié el apartamento como siempre hacía antes de los momentos importantes. Cada cosa tenía su lugar, cada línea encajaba a la perfección en el escritorio. Mi carta de oferta, mi carpeta de título y un pequeño sobre que guardaba desde la infancia, una tarjeta de cumpleaños descolorida que mi madre me dio una vez con la inscripción para mi pequeño soñador. Coloqué los documentos nuevos debajo, la tinta fresca, el papel grueso. La medianoche llegó silenciosamente. Cerré el portátil, me serví el último café y observé las luces de la ciudad ondear sobre el río. Pensé en la cena que se avecinaba, en sus sonrisas, en las cámaras, en la actuación. Por primera vez, no tuve miedo. Traerían su propia carta, pensando que me definiría. Lo que no sabían era que ya había firmado algo mucho más permanente, mi independencia. Me dormí con ese pensamiento. La lluvia había parado. El silencio que siguió fue casi una ceremonia. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La primera luz iluminó la esquina del escritorio, reflejándose en el clip plateado que sujetaba los contratos. Toqué el papel suavemente, concentrándome. No me vestí para ellos. Me vestí para los discos. Blazer limpio, pelo recogido, colores lisos. El tipo de look que no pide ser visto, pero exige ser recordado. Antes de irme, alineé mi taza de café junto al portátil, exactamente a 2 centímetros del borde. Hábito, orden, prueba. Cerré la puerta con llave. Las calles de Chicago aún estaban mojadas, los reflejos se extendían por la carretera. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventanilla de un taxi que pasaba. Tranquilo, sereno, alguien a quien reconocí por primera vez. Cuando llegué cerca de Maison Lumière, me detuve frente a las puertas de cristal. Dentro, ya podía ver el tenue brillo de las luces elegantes, la silueta de mi madre, la familiar inclinación de la cabeza de Avery mientras ajustaba la cámara de su teléfono. Respiré una vez, tranquila. Pensaban que esta noche era su escenario. No tenían ni idea de que el guión ya había sido reescrito, firmado, sellado, con fecha.
Esta vez, no iba a entrar en su actuación. Iba a entrar en la prueba. La anfitriona sonrió al verme. —¿Fiesta Bennett? —preguntó. Su tono era profesional, pero capté su rápida mirada de sorpresa al darse cuenta de que mi nombre no estaba en la lista de reservas. Asentí de todos modos. —Sí —dije—. Me esperan. Dentro, el aire olía a mantequilla fina y a un precio despreocupado. Mi familia estaba sentada en la mesa de la esquina bajo la luz de una lámpara de araña. Mi madre saludó con la mano como si se tratara de una reunión, no de una ejecución. Avery levantó ligeramente el teléfono, encuadrando la foto. —Taylor, cariño —dijo mi madre con voz melosa—. Tenemos algo especial para ti. Apareció un camarero, colocando un sobre blanco perfecto junto a mi plato. Mi padre se aclaró la garganta, ejercitando su autoridad para llenar las pausas. —Es hora de que todos avancemos —dijo. Mi madre sonrió aún más. —De parte de todos —añadió. La cámara de Avery lo captó todo, el sobre deslizándose por la tela, mi expresión ilegible. Lo abrí lentamente. El papel era grueso, elegante, legal. Nosotros, los abajo firmantes, liberamos y dejamos ir oficialmente todas las conexiones y vínculos familiares con Taylor Bennett. Fue firmado por cada uno de ellos. Iniciales perfectas, bucles practicados allí. Fue mi regalo de graduación. La mesa observaba, esperando una escena. Tal vez una lágrima, tal vez alguien alzando la voz. Pero ya había vivido el verdadero drama. Doblé el papel 1, 2 veces, luego lo coloqué cuidadosamente junto a mi cucharilla de café. —Gracias —dije. Mi tono era uniforme, a propósito. Avery parpadeó. —Nos estás agradeciendo. Sostuve su mirada. Por el cierre. El aire se tensó, tenso como el cristal. Mi padre se removió en su silla. La mano de mi madre colgaba sobre su vino. Avery bajó su teléfono ligeramente, sin saber que estaba filmando. —Taylor —dijo mi madre en voz baja—. No tienes que hacer esto más difícil. Pero ya estaba buscando en mi bolso. Saqué una carpeta, del mismo gris liso que el traje que Nathan había usado el día que me entregó el contrato. La puse sobre la mesa y la abrí hacia ellos. Dentro estaba el anuncio de compra. El membrete de Northbridge brillaba bajo la luz. Debajo, mi nombre, director de operaciones de datos, responsable de integración de flujo de rutas. Por un momento, nadie habló. Los músicos de fondo cambiaban de canción, sin darse cuenta de que estaban componiendo un funeral. Avery se inclinó hacia adelante, leyendo más rápido. —¿Esto es tuyo? —Sí. Mi padre frunció el ceño, como si lo hubiera guardado para malas inversiones. —Tú lo vendiste. Yo lo construí. Luego lo vendí, dije en voz baja. El trato se cerró la semana pasada. Mi madre intentó recuperar la calma. No lo sabíamos. Lo sé, dije. Era la primera vez que veía a mi madre realmente sin palabras. El teléfono de Avery seguía en su mano, pero la luz roja estaba apagada. Mi padre cogió su copa de vino, pero le tembló un poco, lo suficiente como para que el tallo golpeara contra el mármol. No alcé la voz. No sonreí. Simplemente me puse de pie. Puedes quedarte con la carta, dije, deslizando los papeles de la mudanza familiar por la mesa. Ya tengo los míos. La ironía aterrizó tranquilamente, a la perfección. Detrás de mí, oía a Avery susurrar algo, quizá una súplica, quizá una maldición, pero no me volví. Al llegar a la puerta, el suave piano del restaurante llenó el silencio que habían dejado atrás. Me detuve, con una mano en el marco, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal frente a mí. En ese reflejo, los vi allí sentados, rodeados del mundo que habían construido, brillante, pulido, vacío. Afuera, el aire era más frío de lo que esperaba. Olía a lluvia y a libertad. Revisé mi teléfono. Nuevos mensajes de Northbridge. Notificaciones de los medios de comunicación que ya estaban recogiendo la compra. Prueba. Con fecha y hora.
El sobre en mi mano se sentía más ligero ahora. Solo papel y tinta, nada más. Me habían dado su silencio años atrás. Esta noche se lo devolvía, perfeccionado. El aire nocturno del lago Michigan se sentía más nítido de lo habitual, lo suficientemente limpio como para eliminar todo lo que se me aferraba del interior de ese restaurante. La ciudad latía más allá de las torres de cristal, indiferente y viva. Caminé sin prisa, el sonido de mis tacones se fundía con el zumbido de los coches que pasaban. Cada paso pesaba menos. Cuando llegué a mi apartamento, el cielo se había aclarado, dando paso al amanecer. Una tenue luz se filtraba por las persianas, dibujando sutiles dibujos en el suelo. Dejé el sobre en la encimera, junto a mi título enmarcado. Su carta parecía pequeña al lado de la nueva. La oferta de Northridge, elegante, definitiva, firmada. 2 documentos, 2 versiones de mi nombre. Una que borraron, otra que no pudieron. Preparé café como siempre, sirviéndolo despacio, con constancia. La taza golpeó suavemente contra la mesa. Ese sonido se había convertido en mi pulso, medido, controlado, vivo. No releí su carta. Ya había cumplido su propósito, una marca de tiempo que marcaba el momento exacto en que dejé de pedir pertenencia. Ahora estaba tras un cristal, aplastada entre logros imborrables. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Avery. No lo decíamos en serio. ¿Podemos hablar? Lo miré un rato. Los puntos parpadearon, desaparecieron, volvieron a parpadear. Entonces puse el teléfono boca abajo. Algunos mensajes no están destinados a ser contestados. Se supone que deben resonar en el silencio. La luz cambió, más cálida. Afuera, la ciudad se extendía despierta, furgonetas de reparto, corredores, el ritmo de otro día cualquiera. Abrí la ventana, dejando entrar el aire. En algún lugar abajo, un tren chirrió, metal contra metal, crudo y honesto. En el reflejo del cristal, vi a una mujer que ya no necesitaba explicar por qué estaba allí sola. Tomé su carta una última vez, la doblé con cuidado y la deslicé detrás del marco de mi título. No escondida, solo ordenada. Prueba de lo que fue, prueba de lo que cambió. El aire en la habitación se calmó. Mis hombros también. El silencio por fin no se sentía vacío. Se sentía merecido. La venganza no sonaba a victoria. Sonaba a aliento tranquilo en una habitación silenciosa. El tipo de silencio que eliges, no el que te imponen. Las familias se rompen ruidosamente. La paz se reconstruye en silencio. Me borraron de su historia, pero me convertí en la nota a pie de página que nunca borrarán. Algunas historias no terminan con perdón. Terminan con claridad. Si alguna vez has sido el callado, el que todos creían que no era suficiente, esta es para ti. Mírala hasta el final porque a veces el silencio no es rendirse, es estrategia y la calma que la acompaña. Nota: he reescrito el guión en un inglés más sencillo, adecuado para un nivel de lectura de 5º grado, manteniendo la misma extensión, secuencia, tono, estilo y formato. Toda la información se mantiene intacta, sin añadidos ni supresiones.